La propuesta formal emanó de Estados Unidos en diciembre de 1945 y se tradujo en una resolución del Consejo Económico y Social, ECOSOC, de las Naciones Unidas, del 18 de febrero de 1946, fecha en la cual se convocó la Conferencia Internacional sobre Comercio y Empleo, que había de celebrarse efectivamente en La Habana del 21 de noviembre de 1947 hasta el 24 de marzo de 1948. En esa larga reunión se elaboró un texto muy amplio de aspiraciones y medios, un verdadero código del comercio internacional, que pasó a conocerse con el título de Carta de La Habana. Lo esencial de la carta eran sus puntos 4, 6 y 7, referentes a política comercial, acuerdos internacionales y establecimiento de una organización internacional, OIC en español e hito en inglés, que había de funcionar como agencia especializada de la ONU para regular los intercambios a escala mundial. Sin embargo, la Carta de La Habana, sobre la que se habían fundamentado muchas esperanzas, no llegó a entrar en vigor. También contribuyó a la actitud negativa de Washington D.C. que en 1948, cuando la carta quedó ultimada, ya se había roto la armonía entre los antiguos aliados de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría indujo a Estados Unidos a orientar su política comercial preferentemente en relación con sus aliados occidentales, entonces ya adictos a sus designios. No olvidemos que en 1948 ya estaba en marcha el Plan Marshall, que habría de levantar a las economías europeas de su grave postración. 5.3. La redacción del Acuerdo General. Haciendo uso de la referida facultad presidencial de la RTAA, el gobierno de Estados Unidos, en la reunión preparatoria de la Conferencia de La Habana, propuso que, conforme al artículo 17 del proyecto de la Carta, se abrieran negociaciones inmediatas con vistas a la reducción de las fuertes barreras existentes al comercio. Un total de 23 países, todos ellos de economía de mercado, Checoslovaquia lo era todavía, aceptaron la propuesta, y de ese modo, el 30 de octubre de 1947 se firmó, antes de la Conferencia de Empleo y Comercio, el Acuerdo General sobre Aranceles de Aduanas y Comercio, AGAC, más conocido por sus siglas inglesas GATT, General Agreement on Tariffs and Trade. Inmediatamente después, se celebró la primera conferencia aduanera en Ginebra, y en enero de 1948 entró en vigor el convenio, produciéndose ya en ese año las primeras reducciones arancelarias. Así pues, la entrada en vigor del GATT, que era la sección más interesante para Estados Unidos de la Carta de La Habana, dio el golpe de muerte al proyecto de creación de la OIC como agencia especializada de las Naciones Unidas para la regulación del comercio mundial. Ese cometido habría de desempeñarlo el GATT, con menores facultades que las previstas para la OIC y ciñéndose al ámbito de los países capitalistas. A diferencia del FMI y el BM, el GATT nunca fue un organismo de las Naciones Unidas, sino un acuerdo gubernamental de carácter multilateral, destinado a regular las relaciones comerciales entre sus signatarios. 5.4. El funcionamiento del GATT. La cláusula de nación más favorecida y las negociaciones arancelarias. Pasamos ahora a ocuparnos del contenido básico y del funcionamiento efectivo del GATT. Es, ante todo, un acuerdo para la institucionalización entre sus partes contratantes de la cláusula de nación más favorecida. Cada uno de los signatarios del acuerdo se compromete, por tanto, a conceder a los demás firmantes un trato igual, sin discriminaciones, en sus intercambios comerciales. Las únicas excepciones a este principio eran tres. A. Los sistemas de preferencias congelados en 1947 en el momento de suscribirse el acuerdo. Los entonces existentes eran los correspondientes a la Commonwealth, Unión Francesa, Estados Unidos/Filipinas y otros territorios, Cono Sur de Sudamérica y países relacionados con la vieja Unión Aduanera Sirio-Libanesa. B. Las zonas de libre comercio y uniones aduaneras. C. Las excepciones taxativamente aprobadas por los 2/3 de las partes contratantes. Procedimiento de las rondas. Hasta la ronda Dillon, el procedimiento fue el siguiente: iniciada la conferencia, cada parte contratante presentaba a las restantes, no necesariamente la totalidad de ellas, una serie de peticiones. Estas se formulaban en una lista de solicitudes, requests, para las cuales se querían obtener consolidaciones arancelarias, bindings. Concretamente, las peticiones podían hacerse para aquellas partidas en las que el país peticionario era proveedor principal, main supplier, al país solicitado. Para cada partida, la petición podía ser de tres clases: reducción, consolidación al nivel existente o establecimiento de un techo de máximo nivel de derechos, ceiling o plafond. En el primer caso, reducción, la ventaja era suficientemente clara como para requerir mayor aclaración; en los otros casos se trataba de consolidar un derecho bajo, o impedir que un derecho bajo pasara en el futuro más allá de un nivel aceptable. En cualquiera de los tres casos, la respuesta del país solicitado podía ser la aceptación o la negativa. En caso de ser aceptada, el país solicitante había de dar una ventaja de valor equivalente al país otorgante. Aceptada la solicitud, el derecho quedaba consolidado, atado, binding, de manera que ya no podía retirarse en el futuro sin ofrecer a cambio otra ventaja de valor equivalente.